En el corazón de Caracas, donde las sombras de la noche se mezclan con los murmullos de un pueblo que ha aprendido a resistir, se teje una historia que trasciende las fronteras de una nación. Los rostros desencajados de los conspiradores esposados no son solo una evidencia de traición, son un reflejo de una lucha más profunda, una guerra invisible que se libra en los rincones oscuros del poder global. Mientras el acero de las armas incautadas brilla bajo las luces de la ciudad, un pueblo entero se enfrenta a las sombras de un gigante al norte. Es en este crisol de tensión y esperanza donde la soberanía de Venezuela se erige como un faro, iluminando un camino lleno de incertidumbres, pero también de convicción. Los detalles, a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de la Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. En la penumbra de una Caracas expectante, donde las calles respiraban un silencio cargado de tensión, las imágenes de dos hombres esposados llenaban las pantallas de televisión. Los rostros desencajados de estos individuos eran el reflejo de una nación que, día tras día, se veía envuelta en el crisol del conflicto. Acusados de intentar desestabilizar al gobierno de Nicolás Maduro con armamento proveniente de Estados Unidos, su destino se entrelazaba con la historia reciente de un país que resistía con uñas y dientes las embestidas del imperialismo. El ministro de Interior, Remigio Ceballos, apareció en escena, su semblante tan rígido como las armas que acababa de confiscar. Hemos incautado una cantidad de 218 partes y piezas de armas de guerra que luego serían distribuidas para asesinar a ciudadanos. Así declaró con voz firme, consciente de que aquellas cajas metálicas guardaban más que simples instrumentos de muerte. En cada pieza incautada había un símbolo, un emblema de un conflicto que trascendía fronteras, un recordatorio constante de que la guerra en Venezuela no se libraba solo en su territorio. Los números eran contundentes. Casi como una sentencia inscrita en la historia, 1.843 municiones, un revólver, vehículos tipo camioneta y acuáticos, incluso una aeronave, todos ellos parte de un arsenal diseñado para destruir y generar caos en el pueblo venezolano, como lo describió Ceballos. Las cifras, aunque impactantes, no logran capturar del todo la gravedad de la situación. Entre los detenidos se encontraba un exfuncionario del CICPC, un hombre que, hasta hacía poco, había sido sinónimo de orden y justicia en la nación. Sin embargo, ahora su nombre se sumaba al largo listado de traidores que, en la historia de Venezuela, se vendieron al mejor postor. Este giro en su lealtad era una traición que resonaba en los corazones de quienes aún creían en la justicia, y su implicación en esta conspiración no hacía sino alimentar la narrativa de una guerra interna, de un enemigo que se ocultaba dentro de las propias filas. Lo más inquietante de todo era la mención de un venezolano y militar activo de Estados Unidos, un hombre envuelto en misterio que, según Ceballos, era quien enviaba las armas a la nación caribeña. Esta revelación encendió una mezcla de rabia y desesperación entre aquellos que observaban, confirmando lo que habían sospechado durante años, que el enemigo no solo estaba en casa, sino que también operaba desde el norte, donde las intenciones imperialistas no habían hecho sino agudizarse con el paso del tiempo. Nicolás Maduro, el hombre que había sobrevivido a innumerables conspiraciones y tentativas de golpe, no tardó en alzar la voz. Su figura se erigía como un baluarte de resistencia en un escenario donde las sombras de la intervención extranjera se alargaban con cada declaración. Esto fue lo que declaró: Estados Unidos debe sacar sus narices de Venezuela porque el pueblo soberano es el que manda en Venezuela, el que pone, el que elige, el que dice, el que decide. Así proclamó, con una convicción que resonó en los televisores de millones de venezolanos. En ese preciso instante, cada palabra suya golpeaba como un martillo, reforzando la idea de que la lucha por su país era una batalla por la propia existencia, una guerra que no solo se libraba en los campos de batalla, sino en el alma misma de la nación. La historia de la intervención estadounidense en Venezuela no era nueva, pero había adquirido una nueva dimensión bajo los mandatos de figuras como Donald Trump y Joe Biden. La sombra que Estados Unidos había proyectado sobre Venezuela durante décadas se había transformado en un espectro que intentaba sofocar cualquier chispa de independencia que el país mostrara.
En este contexto, el reciente triunfo electoral de Maduro, cuestionado por Washington y defendido con fiereza por Caracas, se presentaba como el último capítulo de una novela en la que la soberanía de Venezuela se había convertido en el punto de quiebre de un continente entero. La intervención de Estados Unidos en las elecciones venezolanas era un fenómeno que había marcado la historia del país. Desde las primeras declaraciones de Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, quedó claro que Washington no aceptaría ningún resultado que no se alineara con sus intereses geopolíticos. Esto fue lo que mencionó. Washington concluye, con base en abrumadoras pruebas, que González Urrutia fue el ganador de las elecciones presidenciales, aseveró Blinken, ignorando por completo el veredicto del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, que había declarado a Maduro como el legítimo vencedor, con una mayoría sólida y contundente. Pero la historia de injerencias y conspiraciones iba más allá de las últimas elecciones. Era un hilo que se extendía por los años, conectando eventos tan recientes como el arresto de Jordan Grudeau, un ex boina verde estadounidense que en 2020 intentó derrocar al gobierno de Maduro a través de una incursión anfibia fallida. Grudeau, un hombre cuya vida parecía sacada de una película de acción, condecorado 3 veces con la estrella de bronce por su valentía en Irak y Afganistán, se había lanzado a la aventura de, según él, liberar a Venezuela con un grupo de soldados de fortuna, o mejor dicho, mercenarios. Su plan, cuidadosamente trazado en los rincones más oscuros de la política internacional, no fue más que un intento desesperado por sembrar el caos en una nación que, lejos de rendirse, se había mantenido firme ante las constantes amenazas. El arresto de Grudeau en Nueva York por cargos de contrabando de armas y conspiración fue una pequeña victoria en una guerra mucho más amplia. Una batalla que se libraba en múltiples frentes y que abarcaba desde los campos de entrenamiento militar hasta los despachos más poderosos del mundo. Las armas que intentó enviar a Venezuela, ensambladas con precisión militar en algún rincón de Florida, eran parte de un esfuerzo concertado por desestabilizar un país que se negaba a doblegarse ante el Coloso del Norte. Cada arma, cada bala, cada pieza de equipo confiscada era una prueba tangible de la guerra invisible que se libraba contra el pueblo venezolano. El caso de Grudeau no era aislado. Desde los tiempos en que la administración Trump buscaba cualquier pretexto para deslegitimar el gobierno de Maduro, la oposición venezolana, apoyada por Washington, había tratado de abrir brechas en el sólido apoyo popular que el chavismo mantenía. Juan Guaidó, en su momento líder de la oposición, incluso llegó a firmar un acuerdo con Silvercorp, la empresa de seguridad privada de Grudeau, para explorar la opción de un golpe. Sin embargo, como tantas veces antes, la falta de apoyo financiero y logístico terminó por condenar la operación al fracaso. Y así, la historia reciente de Venezuela estaba plagada de estos intentos, de estas conspiraciones urdidas desde la distancia, donde los intereses económicos y políticos de Estados Unidos chocaban con la férrea voluntad de un pueblo que se había acostumbrado a resistir. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de La Patria Grande. El sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la Patria Grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la Patria Grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche, hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de Prensa Alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos
de nuestros videos, siempre insisto en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José del Castillo el Jota, Tupananchis-Kama, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy el Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis-Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.